nosotros como pueblo de Israel, como casa de Israel, estamos llamados pues también a celebrar las manifestaciones maravillosas o hazañas, proezas que hizo nuestro Elohim a través de nuestros padres, y que por supuesto también nos permite recordar a todas las generaciones y a las generaciones también futuras, a nuestros hijos, también pues en cada uno de estos acontecimientos que de una u otra manera marcaron la historia, no solamente de la humanidad, sino también de nuestro pueblo, en el cual el Eterno mostró una vez más no solamente el respaldo, sino también su poder para guardar, para librar de cautividad, libertarlo de muerte. De modo que estamos están invitados a recibir o también a contactarnos a través de estas direcciones. Vamos entonces a dar inicio a esta hermosa enseñanza, sin duda alguna, marca realmente un nuevo tiempo, una nueva época, una nueva enseñanza para el hombre, porque sabemos bien que todas estas cosas ya existían, pero que el Eterno permitió mostrársela a Moshe Avinu para él ejecutarla o materializarla y poder habitar en medio de su pueblo, de nuestro pueblo, de nuestros padres, de la niña de sus ojos, de o el pueblo de Israel. Entonces vamos a hacer la tefilá. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah mebechen gadol Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu bendita Torah, nos has dado tu instrucción. En el nombre grande de nuestro don Yeshua HaMashiach, toda Rabá, muchas gracias. Amén y amén. Vamos entonces, esta parashá comprende la enseñanza del escrito o el pasaje que se encuentra en el libro de Shemot, o conocido como Éxodo, desde el capítulo 25, paso 1 al 27, paso 19. La Haftará también, por supuesto, consta, o la conclusión, en el libro de Melahí, Aleph, Primera de Reyes, capítulo 5, paso 5 al capítulo 6, paso 13. Y en el libro de Ibrim o Hebreos, capítulo 8, paso 1, versículo 1 al 6, y capítulo 9, del 9 al 20, paso 23. De modo que vamos entonces a entrar pues en esta hermosa enseñanza que el Eterno hoy nos permite, y que tiene una simbología profética en este tiempo, cuando sabemos que la construcción del tercer templo estamos en víspera de la construcción. Ya el tiempo se terminó, por supuesto, y hay acontecimientos proféticos que deben de cumplirse, y dentro de ellos está precisamente la construcción del tercer templo. Y hablando pues de construcción de este tercer templo, es precisamente pues lo que consiste esta parashá, cuando el Eterno a través de Moshe ordena al pueblo presentar un corbanó o una ofrenda. Vamos entonces a dar lectura. Shemot o Éxodo capítulo 25, paso 1. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí. Acepta una contribución de cualquiera
de cualquiera que de todo corazón quiera dar. La contribución que tomará de ellos es de oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de carnero, pieles de machos, cabríos teñidos y piel fina, madera de acacia, aceite para la luz, especias para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de ónice y otras piedras para ser puestas, para la vestidura sacerdotal de los Kohanim, sacerdotal del Kohen Gadol, y el oráculo. Tienen que hacerme un lugar Kadosh para que yo pueda habitar entre ellos. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño del mobiliario. Así es como lo tienes que hacer. Quizás para los que no conocen pues parte de la historia, de los acontecimientos que anteriormente habíamos enseñado en la parashá anteriores, vemos cómo el Eterno permitió y sabemos y entendemos que que la palabra es cíclica y que por supuesto pues lo que es ya fue, de modo que lo que el Eterno había permitido en aquel tiempo, cuando en el tiempo de José, conocido como José, permitió una hambruna a nivel mundial para que honrar en su oportunidad pues a José cuando interpretó el sueño a Faraón. Vemos cómo luego de aquel proceso por el cual que vivió José, el Eterno lo honra, llega a estar, para resumir un poco, logra estar pues como virrey o segundo al mando después de Faraón y comienza a administrar los recursos. Prácticamente la hambruna fue en todo el mundo, de modo que todas las naciones tuvieron que recurrir a Misraim o a Egipto para comprar alimento, luego de aquel tiempo de abundancia que permitió a José como estratega poder almacenar toda aquella cantidad de alimento para cuando posteriormente llegó la hambruna. Fue el país o el imperio que precisamente tuvo que suministrar alimento a través de las compras. Todo aquello conllevó a que Misraim o Egipto fuera no solamente una potencia desde el punto de vista militar, sino también económicamente. Es decir, que todo el oro, todas las riquezas del mundo fueron concentradas en Misraim o en Egipto. Por supuesto, había un plan preestablecido por el Eterno. Era que para cuando el pueblo de Israel, el plan Israel, saliera de Misraim, no saliera con las manos vacías, sino que saliera con riquezas, con oro, con ganado, con muchas riquezas. De modo que el Eterno pues allí, después de esto, le pide a Moshe, al pueblo a través de Moshe, de que, por favor arriba, el versículo 1, le pide entonces, es un tiempo de contribución, es un tiempo para preparar un aposento, para preparar un lugar especial para que el Eterno morara en medio de su pueblo, a través de su Shejina. Pues en este tiempo también, en cada uno de los lugares donde usted se encuentra, si usted está asistiendo a una comunidad o a una sinagoga, debe entender también pues que en el lugar donde usted está, donde recibe, donde el Eterno ha determinado instruirle, ha determinado enseñarle, instruirle en su bendita palabra, allí también ese es un lugar especial, ese es un lugar donde también el Eterno, a través del Ruach HaKodesh, también lo honra, también quiere
bendecirlo, y por lo tanto pues en este tiempo debemos entender que esto es una palabra también profética para todas las comunidades. De hecho, muchos entendiendo pues también este principio, entendiendo esta acción profética, ¿verdad? Debemos preparar un corbán, debemos preparar una contribución especial como parte, como miembro y parte del pueblo de la casa de Israel, para presentar ante la autoridad espiritual, ante el Roe, ante el Roe, pues esa ofrenda especial, tal cual como el Eterno a través de Moshe también ordenó. Es importante entender y saber que así como el Eterno lo establece en su bendita palabra, no debe ser una ofrenda impuesta, sino que debe ser voluntaria. Es importantísimo esto, y una contribución que debe ser especial, dado que es para la construcción, para la edificación de ese lugar Beit Hamikdash, el lugar, casa de oración, casa de estudio, donde usted se alimenta espiritualmente, donde usted recibe las enseñanzas, las instrucciones. Así también nosotros en este tiempo no solamente estamos en el desarrollo, en la construcción del Beit Hamikdash o la casa de oración, sino que también hemos sentido en nuestro corazón, pues, conforme también el elaborar los elementos, aquellos elementos que el Eterno también ordenó a Moshe, para que no solamente esta generación, sino para que las futuras generaciones también puedan observar, también puedan deleitarse en esos elementos que son elementos proféticos, que son elementos eternos, dado que el Eterno, cuando le da la instrucción a Moshe, no sabía cómo hacer, cómo construir o elaborar algunos de estos elementos, y el Eterno pues lo tuvo que llevar a los Shamaín para mostrarle y que él pudiera apreciar exacta o perfectamente cómo debía ser elaborado cada uno, además de la sabiduría que también derramó sobre hombres expertos, orfebres, para la elaboración o la realización de cada uno de estos elementos que iban a estar dentro del Mishkan o del tabernáculo. De modo que es un tiempo, y quiero invitarlo, no solamente pues a la familia de la Kehilá mesiánica israelita Esmirna, para preparar pues esa ofrenda, ese corban, ¿no? esas ofrendas o corban en este tiempo, para presentarlo pues al Eterno y honrar verdaderamente, pues dar cumplimiento a esta palabra, así como lo hicieron nuestros padres, de presentar esa ofrenda. Nosotros también estamos llamados para presentar nuestras ofrendas para la construcción, para la edificación, para el fortalecimiento de ese lugar donde nos alimentamos, donde recibimos el man, donde recibimos ese alimento espiritual que es tan importante para nuestro nefesh, para nuestra alma, para nuestro rúa, y poder seguir avanzando y entrar en otros niveles de entendimiento y comprensión. De modo que para dar cumplimiento pues a esta misbah o este acto de manera profética también, dar cumplimiento, debemos de honrar. Es importante, como lo dije anteriormente, es importante que este corbán, ¿verdad?, sea de manera voluntaria, y no puede ser cualquier corbán o cualquier ofrenda, sino que debe ser algo que verdaderamente represente, porque recordemos que cuando nuestros padres estaban en Misraí, el Eterno también los bendijo cuando salieron de Misraí. De modo que el hecho de que el Eterno haya cambiado nuestra condición antes de conocerle, de haber estado en el mundo, de haber estado en Misraí, de haber estado en Egipto,
debemos honrar al Eterno y recordarle, manifestarlo, manifestar el agradecimiento por ese cambio de condición de esclavitud a ser hombres y mujeres verdaderamente libres, y por supuesto de manera voluntaria. Luego entonces le da las instrucciones. El arca del testimonio, conocido también como, llamado también como el Aarón, tiene que hacer un arca de madera, de acacia, de 3 y 3/4 de pies de largo, 2 y cuarto pie de ancho y 2/4 de pies alto. También debemos indicar pues que el Eterno, cuando pide las ofrendas, el Eterno da muestra o da referencia de 3 tipos de materiales. En este caso pues el oro, la plata y el bronce. Por supuesto que la ofrenda que debemos, este material tiene una simbología también. Este material o corbanó o estas ofrendas tienen una representación simbólica y profética. Es decir, que en el caso de aquellos que entregaban oro, representaban no solamente pues la atenuante o la sustitución, que así como hicieron, habían aportado parte de aquel pueblo que ya no estaba junto con ellos, de haber aportado aquel material de oro para la fundición y la elaboración de aquel becerro, de aquel ídolo. No solamente esto sustituía, sino que se fijaba una nueva posición de que lo mejor de ello era para honrar, para agradar, por encima pues de aquel acto de idolatría, de aquel acto abominable, sino que cuando se entregaba la ofrenda de oro representaba realmente lo mejor. Esto se asemeja a la contribución, al corbán que presenta una persona cuando está en una condición de bendición, de que no le falta, de que no tiene ninguna necesidad, de que no lo está haciendo bajo ninguna presión, bajo ningún compromiso, sino que lo está haciendo porque verdaderamente se siente agradecido, se siente honrado, distinguido por las bondades que el Eterno le ha dado a esa persona, a su familia. Ese corbán o esos corbanó está representado con el material del oro. Mas sin embargo, se considera la ofrenda de plata o el corbanó de plata, aquellas ofrendas que son dadas o entregadas en los momentos quizás de apremio, en una situación de enfermedad, en una situación de dificultad. Esas ofrendas realmente son recibidas delante de la presencia del Eterno, no como se recibe un corbanó o un corbán de oro, sino que lejos de ser plata, inclusive estas son consideradas como corbanó o corbán de bronce. De modo que cuando hay una verdadera, una expresión genuina, cuando hay verdaderamente un desprendimiento voluntario que nos lleva a mostrar nuestro agradecimiento por las bondades, por el amor, por el cuidado que el Eterno ha tenido pues en nuestras vidas, así como también de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras esposas, de los esposos. Entonces, cuando entendemos verdaderamente que el Eterno nos ha distinguido y que no lo merecíamos, entonces entregamos de manera voluntaria no solamente el corbán, sino hacemos una buena ofrenda en señal de agradecimiento. Dice la palabra: lo recubrirás con oro puro, recubriéndolo ambos por dentro y por fuera. Y pones
moldura de oro alrededor de la parte superior de él. Fundirás 4 argollas para ella y la prenderás a sus 4 patas, 2 argollas en cada lado. Realmente el arca o el recubrimiento de oro representa pues la Shekinah, la pureza de la presencia del Eterno, la pureza de su bendita palabra. Y recordemos pues que el arca estaba también, estaba la madera, pero estaba recubierta del oro, la cual representa, como ya he mencionado, pues la pureza, la caduchá, la santidad del Eterno. Por lo tanto, pues el oro iba a representar la pureza de su presencia, de que para estar en su presencia finalmente debemos ser hombres y mujeres kadoshim, santos, puros, para poder estar en su presencia. Habla de 4 argollas. Estas 4 argollas, sin duda alguna, representan también simbólicamente lo que representan la Torá, representan también los mandamientos, cada una de ellas, y por supuesto también representan la humildad. Recordemos que donde para poder habitar la presencia del Eterno cerca de un hombre debe tener pues la humildad, como dice su bendita palabra, que a los soberbios, a los altivos, Él los mira de lejos. Mas sin embargo, donde hay humildad, donde hay un hombre o una mujer humilde, allí estará también la presencia de nuestro Creador, de nuestro Elohim, el Creador del cielo y de la tierra. Harás unas varas de madera de acacia, recúbrelas con oro. Pon las varas por las argollas a los 4 lados del arca. Las usará para cargar el arca. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán removidas de ella. Estas varas inclusive no solamente eran colocadas durante el servicio, sino que también permanecían constantemente durante el traslado. También estaban constantemente pues estas varas por donde se sujetaban los levitas para trasladarlas durante el servicio, también debían de permanecer. Dentro del arca pondrás los testimonios cuales yo te daré. Harás una cubierta de oro puro para el arca. Será de 3 3/4 pies de largo y 2 1/4 pies de ancho. Harás 2 querubín de oro. Hazlos labrados a martillo por los 2 extremos de la cubierta del arca. Es importante. Haz un querub para un extremo y el otro querub para el otro extremo. Haz los querubín de una pieza con la cubierta del arca, ambos extremos. Es decir, que los querubín no eran piezas separadas, sino que por el contrario, la cubierta era una sola pieza junto con los querubín. De modo que, de acuerdo a los estudios, a los estudios de los ancianos, ellos manifiestan de que cuando el Eterno estaba agradado por la obediencia, cuando el Eterno estaba complacido por la obediencia del clan Israel o del pueblo de Israel, ambos rostros se miraban de estos 2 querubines. Pero cuando el pueblo, o quizás habían incurrido en desobediencia a las instrucciones que daba o de los testimonios que dio el Eterno a los Bené Israel, los hijos de Israel, entonces ellos indican pues que el rostro de aquellos querubín estaban volteados hacia otro lado, de modo que era una señal
de que si el pueblo estaba realmente alineado a la instrucción del Eterno, o en su defecto si el pueblo no estaba obedeciendo a las instrucciones de nuestro Elohim. Allí me reuniré contigo, yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los dos querubín que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Es decir, el Eterno hablaba de los Shamaí, pero su voz salía desde allí, desde ese lugar, del lugar que estaba entre los dos querubín sobre el arca. Pasamos entonces a la mesa para el pan. Bendito eres, Abacados. Nos instruye, realmente nos llena pues de su sabiduría para poder entender estos misterios. Es una misbah, para la contribución, para la construcción de el Mishkan, el Beit HaMikdash. Es un mandamiento realmente, y debemos entenderlo de esta forma para honrar y cumplir, así como lo hicieron nuestros padres. También deben hacerlo todas las generaciones, no solamente para la construcción, sino también para el mantenimiento, para las reparaciones de ese lugar donde el Eterno ha escogido para que nosotros seamos instruidos, para que nosotros seamos preparados para el cumplimiento profético de esos acontecimientos pues que están por venir. Harás una mesa de madera de acacia, 3 pies de largo y 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. Recúbrela con oro puro y pon una moldura de oro alrededor de la cubierta de ella. Harás alrededor de ella un reborde de un palmo menor de anchura y pon una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 argollas para ella. Prende las argollas y las 4 esquinas cerca de sus 4 patas. Las argollas para sostener las varas usadas para cargar la mesa serán puestas cerca del reborde. Haz que las varas de madera de acacia recúbrelas con oro y úsalas para cargar la mesa. Haz sus platos, sartenes, tazones y jarras de oro puro. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia en mi presencia siempre. Es importante esta misbah, ¿no? Que en la mesa de los panes de la proposición, sin duda alguna, pues debía permanecer de una manera constante la presentación o los panes, dado que esto representa no solamente el man o el pan de los Bene Israel, de los hijos de Israel, sino que esto representa también la provisión para toda la humanidad. De hecho, se considera pues que cuando había en este tiempo que nuestros padres o el pueblo de Israel cumplía con esta misbah de tener presente en todo momento en la mesa de los panes de la proposición, ellos sembraban poco, pero cosechaban, había mucha abundancia. Mas sin embargo, pues podemos ver lo contrario en este tiempo, cuando no hay Mishkan, cuando no hay tabernáculo. Vemos como el hombre trabaja mucho o el pueblo trabaja mucho, pero cosecha muy poco. De modo que esto es algo, un elemento profético importante, no solamente para el pueblo, sino para toda la humanidad.
de modo que es necesario la restauración como el Eterno lo ha establecido desde un principio, de establecer un lugar donde Él pueda habitar y morar en nuestra presencia. También debo señalar la analogía, como el Eterno le dio la prioridad, le dio en primer lugar la elaboración del arca, del Aarón. Fíjense ustedes cómo comienza la elaboración del Aarón o del arca, la cual simboliza el corazón, simboliza el lugar más, el elemento más importante del Mishkan o del tabernáculo. También debemos entender que el Mishkan o el Beit HaMikdash o el tabernáculo representa también al hombre. Y ¿cuál sería el órgano más importante? El órgano más importante para una persona, sin duda alguna que debemos entender, saber y entender que el órgano más importante de una persona es el corazón, porque es el que se encarga de bombear la sangre para el resto del cuerpo. De manera que también para nuestro Elohim, también para nuestro Creador, el elemento más importante, todos son importantes, pero el más importante es el Aarón, es el arca del pacto, donde precisamente allí moraba la Shekinah, moraba la presencia del Eterno. Es un principio. Cuando lo llevamos a la ciencia o a la parte natural, cuando en el caso de una mujer cuando está encinta o en estado, cuando tiene la presunción de que se encuentra, de que está en estado encinta, cuando recurre al médico, cuando recurre a un especialista, a un obstetra o a un médico para realizarse los primeros exámenes de laboratorio, cuando resulta que le hacen el eco, cuando le hacen el eco, lo que se busca o lo que se determina es precisamente el latido del corazón de un óvulo cuando es fecundado. De modo que este principio de la vida o este principio eterno también se materializa o reina en el hombre o en el ser humano. Cuando vemos que lo primero que se forma es el corazón, pues también en el tabernáculo, en el Mishkan, el Beit HaMikdash, también lo primero, lo más importante, el lugar o el elemento más importante es precisamente el Aarón, es precisamente el arca del pacto, donde mora también el testimonio o la palabra del Eterno, la cual representa el alimento, el cual representa la vida para los Benei Israel, para los hijos de Israel y también para el resto de la humanidad. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia. Era importantísimo, inclusive estos panes debían de permanecer, inclusive aún en los momentos en que se trasladaban de un lugar para otro. Así esta mitzvah o este mandamiento fue cumplido de una manera muy precisa, no solamente cuando estaban establecidos o el campamento estaba detenido, sino que cuando el campamento está en marcha también debe haber pues esa provisión para garantizar, no solamente cumplir con la mitzvah o el mandamiento, sino también garantizar la provisión para el pueblo. Y debemos recordar que el Eterno multiplica o prospera lo que hay. Vemos en el caso cuando Elisha, el Eterno recibe a través del profeta Elisha o Eliseo, aquella mujer viuda que tenía aquellos hijos, y cuando le pidió pues que le diera algo de pan, la mujer le dijo que solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Pues el Eterno multiplica lo que hay, de modo que en la mezquindad o en la avaricia, allí el Eterno, donde no hay nada, el Eterno no puede
manifestarse. Debe haber, así como también cuando alguien está clamando por la sanidad de una persona, debe haber la emuná, debe haber la fe, debe haber la convicción de que aquel que creó todas las cosas puede revertir, puede derramar sanidad sobre un enfermo. Donde hay carencia o necesidad, puede mandar también la bendición. Donde hay escasez, donde hay pocos recursos, pues puede mandar también la provisión, puede mandar también los recursos. De modo que no podemos tener una mezquindad, una mentalidad de mezquindad, una mentalidad de miseria, una mentalidad de escasez, sino que debemos realmente pues creer que todas las cosas le obedecen a aquel que las creó, y el quien la creó fue nuestro Elohim, Yahweh Sebaot. Exaltamos la gloria del Eterno, del Altísimo. Aleluya. El candelero de oro. Harás una menorá de oro puro. Tiene que ser hecha, labrada a martillo. Su base, astil, tazas, círculo de hojas y pétalos exteriores serán hechos de una pieza con ella. También debía ser una pieza entera. Tendrá seis ramas extendiéndose de sus lados, 3 ramas de la menorá en un lado de ella y 3 en el otro lado. En una rama habrá 3 copas moldeadas en forma de flores de almendro, cada una con un aro exterior de hoja y pétalos. Asimismo, en la rama opuesta, 3 copas moldeadas como flores de almendro, cada una con un aro exterior de hojas y pétalos. Y similarmente, todas las 6 ramas se extienden de la menorá. El astil central de la menorá habrá 4 copas moldeadas como flores de almendro, cada una con su aro externo de hojas y pétalos, donde cada par de ramas se une al astil central. Habrá un aro exterior de hoja de una pieza con la rama, así para todas las 6 ramas. Los aros de las hojas exteriores y sus ramas serán una pieza con el astil. Así la menorá completa será de una sola pieza labrada a martillo, hecha de oro puro. Hará 7 lámparas para la menorá y las montarás como para dar luz al espacio frente de ella. Sus tenazas y bandejas serán de oro puro. La menorá y sus utensilios serán hechos de 66 libras de oro puro. Mira que las hagas de acuerdo al diseño que se te ha mostrado en la montaña. El Eterno inclusive permitió, porque Moshe, de acuerdo a los estudios, dice que Moshe no sabía cómo elaborar, cómo llevar a cabo la ejecución de esta elaboración de este elemento tan importante. Anda buscando, por favor, Isaías capítulo 11. Vemos cómo narran dicen los estudios que Moshe por un momento pues no sabía cómo había que elaborar. Sin embargo, pues acudió al Altísimo para manifestar su inquietud, y el Eterno le permitió, busca una pieza enteriza de oro, y el Eterno pues permitió llevar a cabo la elaboración de este elemento tan importante. La menorá se encontraba del lado sur, oeste, norte, sur. Del lado sur la llevaba, tenía del lado sur, la elaboración, 7 brazos tenía. En el tiempo de Salomón, él tenía no solamente una menorá, Salomón tenía 10 menorá. 10 menorá, ¿por qué?
porque 10 menorá representaban las 70 luces, las 70 lámparas para todas las naciones. Fue un acto profético también que Salomón también realizó. También debemos entender que la representación de la menorá, de cada brazo, también coincide o están establecidas simbólicamente, pues las siete santas o solemnes convocatorias que el Eterno hace al pueblo a través de Moshe en el libro de Levítico, capítulo 23, donde allí especifica las 7 santas convocaciones que debe celebrar el pueblo, y que por supuesto también a través de estas santas convocaciones le dice: a través de ellas yo estableceré mis tiempos, sus tiempos, los tiempos señalados. Habla de tiempos, es decir, de ciclos que se cumplen, que aquellos que la celebran, aquellos que cumplen, que obedecen la celebración de estas santas convocaciones, por supuesto estarán alineados no solamente al tiempo del Eterno, sino que también comprenderán los tiempos de Él, y estará por supuesto apercibido como estuvieron aquellas 5 vírgenes que estaban apercibidas con sus lámparas, aceite en sus lámparas. De modo que en este tiempo, cuando el hombre o la filosofía de los hombres quieren dar a entender de que estas fiestas son de los judíos, pues déjenme decirle que es una aberración del hombre, es una perversidad del hombre inducir a la humanidad pues a la desobediencia de no celebrar esta fiesta. Pues déjenme decirle que la fiesta, las santas convocaciones no son solamente para los yaudí, sino que son para toda la humanidad, para que ellos puedan entender, para los dispersos que se encuentran también en las distintas naciones. Las fiestas son del Eterno, y si son del Eterno, toda la casa de Israel, toda la casa de Yahudá está llamada a cumplirla, a celebrarla, a obedecer. Exaltamos la gloria del Altísimo. Gloria a Yahweh. Vemos allí en Isaías capítulo 11: pero una rama saldrá del tronco de Isaí, un retoño nacerá de sus raíces. El rúa de Yahweh reposará sobre él, el rúa de sabiduría y entendimiento, el rúa de consejo y poder, el rúa de conocimiento y compasión o misericordia, y lo llamará y lo llenará. El rúa de temor a Yahweh, y él no juzgará por lo que sus ojos ven, ni decidirá por lo que sus oídos oyen. De modo que aquí vemos también que la menorá representa también no solamente la palabra, sino la sabiduría. La sabiduría. Por eso el salmista cuando dice: porque lámpara para mí es tu palabra, lámpara para mí y lumbrera para mi camino, para mis pies y mi camino, le está refiriéndose a la palabra y a la sabiduría que la bendita Torá del Eterno da a quienes la estudian. De modo que usted podrá obtener cualquier otro beneficio, otras bondades. Y quiero hacer mención en el caso de varias personas, hacer mención o una analogía acerca de la importancia que tiene la bendita palabra del Eterno, y que por supuesto también su sabiduría. Habían varias personas, dentro de ellos, varias personas viajando a bordo de una embarcación o de un barco. Dentro de ellos había un estudiante de la Torá. Cuando comenzaron a preguntarse entre unos y otros cuál era el equipaje que tenía cada uno de ellos, pues todos los demás pasajeros tenían equipajes pues donde
se notaba su condición económica, su estatus social. Mas sin embargo, cuando le preguntan al estudiante de la Torá, que cuál era su equipaje, él le dijo que él no tenía nada de equipaje. Pues aquella situación conllevó pues a ser discriminado, a burlarse hacia aquel joven estudiante de la Torá. Resulta que cuando el barco llega al puerto, a través de las autoridades, que corresponden o se encargan de recibir o evaluar realmente si la mercancía puede ser desembarcada o no, resulta que todos los bienes materiales o las cosas que llevaban estas personas fueron confiscadas. Mas sin embargo, aquel estudiante de Torá no le fue confiscado el conocimiento y la sabiduría que él tenía de la bendita Torá. De modo que el que estudia la Torá es más rico, más afortunado que aquel que tiene bienes pero que no tiene la Torá. Exaltamos la gloria del Eterno. Los invito a que continúen manteniendo ese deseo, ese anhelo de continuar estudiando la bendita Torá del Eterno, porque en su bendita palabra hay sabiduría. Por lo tanto, la menorá representa la sabiduría, la palabra y la sabiduría que proviene de lo alto. La lámpara del centro representa, por supuesto, que para poder alcanzar, para poder tener ese nivel de sabiduría y conocimiento, debe haber algo muy importante en el desempeño de esto, y es precisamente el rúa de temor a Yahweh. Por eso Salomón, cuando resume toda esa sabiduría, él concluye en que todo está en amar a Yahweh por sobre todas las cosas, ¿verdad? Ama al prójimo, pero teme también al Elohim o a nuestro Creador, Yahweh Sebaot. De modo que aquel que teme a Yahweh, él le mostrará sus principios, él le mostrará y le revelará también sus misterios, su sabiduría, su discernimiento, su inteligencia. Entonces, todo aquel que dedica tiempo al estudio de la Torá no tiene otro destino que ser enriquecido en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, en discernimiento. Si no juzgará con justicia al empobrecido, decidirá con equidad en favor. Ok, vamos entonces a regresar al Shemot. Vamos a regresar a Shemot, por donde Shemot o Éxodo, capítulo 25. Versículo 25. Capítulo 25. Estamos en la elaboración vamos por la mesa de los panes, la proposición. Exaltamos la gloria del Eterno. Sin duda alguna que el estudio de la Torá no solamente es una gran y extraordinaria bendición, sino también la práctica de la Torá realmente es una bendición. El tabernáculo. Bendito eres Abacados. El tabernáculo. Harás un tabernáculo de 10 cortinas de lino fino, tejido y con hilo azul, púrpura, escarlata. Las harás con querubín bordados de oficio de artífice. Cada una será de 40 pies de largo
y 6 pies de ancho. Todas las cortinas serán del mismo tamaño. 5 cortinas estarán unidas una a la otra, y las otras 5 cortinas estarán unidas una a la otra. Haz gazas de azul en el borde de la cortina exterior en el primer juego, y haz lo mismo en el borde de la cortina exterior en el segundo juego. Haz 50 gazas en la primera cortina, haz 50 gazas en el borde de la cortina en el segundo juego. Las gazas estarán opuestas una a las otras. Haz 50 broches de oro y enlaza las cortinas con una y otra con broches para que el tabernáculo forme una sola unidad. Él es uno, Ejak, la manifestación, los querubín de la tapa o la recubierta de la. Por eso es la importancia de la unidad, el Ejak, él es uno. Por eso fue que nuestro don Yahshua HaMashiach, cuando clamaba al Altísimo, pues Abba, permite que ellos sean uno conmigo, como tú eres uno como yo soy uno contigo. De modo que es la unidad, es el estar una comunidad, el estar un pueblo, el estar una nación en un solo sentir, en un mismo pensamiento, con objetivos comunes, con objetivos pues que realmente conlleven al beneficio y a la bendición de todo el pueblo. Harás cortinas de pelo de cabra para ser usada como una tienda que cubra el tabernáculo. Haz 11 cortinas. Cada cortina será de 45 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las 11 cortinas serán del mismo tamaño. Une 50 cortinas y 6 cortinas, y dobla la sexta cortina al frente de la tienda. Haz 50 gazas del borde de la cortina al extremo del primer juego, y 50 gazas en el borde de la cortina al extremo del segundo juego. Haz 50 broches de bronce. Pon los broches en las gazas, y une la tienda para que así formen una sola unidad. Fíjense ustedes la insistencia del Eterno acerca de la unidad. Así también nos lo manifestó nuestro Adón Yahshua HaMashiach. La insistencia de que seamos uno, de que haya unidad. No puede haber 2, 3, 4 pensamientos. Debe haber un solo pensamiento en una comunidad, en un pueblo. Cuando una persona está siendo instruida en el manejo, en el conducir, no pueden haber 2 instructores, debe haber uno, para que haya unidad, para que haya un solo sentir, para que haya una sola instrucción que pueda ejecutarse de una manera perfecta. Porque cuando hay 2 instructores hay contradicciones, hay distintos puntos de vista, y cuando hay 2 puntos de vista, entonces eso crea colapso, eso crea confusión, crea inseguridad, porque cada quien está viendo de acuerdo a su óptica, y el Eterno tiene un solo plan, el Eterno tiene una sola óptica, el Eterno da una sola orden para ser ejecutada, para llevarla a cabo por sus hijos, por los Benei Israel, por los hijos de Israel. En cuanto a la parte que sobrepasa, que queda de las cortinas que forman la tienda, la mitad de la cortina que estará colgando en la parte de atrás del tabernáculo, y las 18 pulgadas de un lado y las 18 pulgadas en el otro lado de la que queda en el largo de las cortinas que forman la tienda, colgará del tabernáculo para cubrirlos en cada lado. Harás una cubierta para la tienda de pies de macho cabrío teñidas, y una cubierta exterior de piel fina. Hará las tablas verticales del tabernáculo de madera de acacia. Cada tabla será de 15 pies de largo y 2¼ pies de ancho. Habrá 2 proyecciones en cada tabla, y las tablas serán unidas una con otra. Así es como hará todas las tablas para el tabernáculo. Haz la tabla para el tabernáculo como sigue: 20 tablas
para el lado del sur, mirando hacia el sur. Haz 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una de las tablas para sus 2 proyecciones y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 proyecciones. Para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, haz 20 tablas y sus 40 bases de plata, 2 bases debajo. Creo que tenemos por acá inconveniente con uno de las transmisiones, para que por favor verifiquen acá la transmisión. Ok, perfecto. Seguimos entonces, no hubo solamente una... Haz 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus 2 proyecciones y 2 bases debajo de la otra para sus 2 proyecciones. Aquí sin duda alguna estaba también la simbología de el plan de redención. Cada uno de los elementos tiene una representación también. La humanidad, el mundo, siendo sostenido por el Mashiach, por nuestro Creador. Para el segundo lado del tabernáculo al norte, haz 20 tablas y sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 debajo de la otra. Para la parte de atrás del tabernáculo, el oeste, haz 6 tablas. Para la esquina del tabernáculo, en la parte de atrás, haz 2 tablas. Estas serán dobles desde la parte de abajo hasta la de arriba, pero unidas en un solo aro. Haz lo mismo con ambas, ellas formarán 2 esquinas. Así habrá 8 tablas con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de una tabla y 2 debajo de la otra. Haz travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 travesaños para las tablas para el lado del tabernáculo, en la parte de atrás hacia el oeste. Fíjense ustedes que acá vemos cómo el Eterno pues maneja también la numerología. Cuando habla de 5 travesaños se está refiriendo a la bendita Torah del Eterno. Cuando habla de los 8, está refiriéndose también pues a la perfección o el nuevo comienzo, la culminación y un nuevo comienzo para la humanidad. Recordemos que en 6 días el Eterno creó todas las cosas, creó el mundo, creó al hombre, pero el 7º día lo santificó y lo bendijo. De modo que cuando el octavo representa un nuevo comienzo, representa un nuevo inicio. Por lo tanto, este es un tiempo donde el Eterno quiere hacer un nuevo comienzo para su vida, para sacarlo, para romper las estructuras, para romper los paradigmas greco-romanos, para que finalmente puedas llegar al hebraísmo, para que puedas entender conforme pues a la costumbre, conforme a las tradiciones, conforme al verdadero propósito que el Eterno estableció en su bendita palabra. No hay otra forma de entender, de comprender la bendita Torah del Eterno. No puedes pretender analizar o entender la bendita palabra del Eterno con una cultura latinoamericana, con una cultura europea, con una cultura africana. No, tienes que tener una cultura, conocer la cultura hebrea para poder entender cada uno de los misterios, cada uno de los planes o de los pasos en el plan de redención, perfecto plan de redención de nuestro Creador, y así por supuesto formar parte de esa eternidad que el Eterno ha establecido para todos aquellos que le aman y le buscan de todo corazón. 5 travesaños. El travesaño del medio hacia la mitad de las tablas se extenderá de un extremo a otro. Recubre las tablas con oro. Fíjense ustedes, el oro representa la pureza. Es eso, la pureza, la obediencia, la consagración, el apartamiento. Debe haber
Es más, desde el punto de vista también de la ingeniería, en el caso pues en el caso de la electricidad, el mejor conductor de todos los materiales para enviar energía eléctrica, el mejor conductor es el oro. Recientemente pues conversaba con una persona que tiene conocimiento de esto y me dice, y me comentaba, Robert, todos los teléfonos tienen también dentro de la composición de los microchips, ellos también tienen partículas de oro. Entonces se podrán imaginar pues que el Eterno, todos estos principios los conoce el Eterno. El mejor conductor de energía eléctrica es el oro. Imagínense ustedes pues cuanto más la presencia del Eterno, lo cual puede llevarse o traducirse como una analogía que para estar en la presencia del Eterno, para agradar a nuestro Elohim, debemos entonces ser purificados como es purificado el oro. Exaltamos la gloria del Altísimo. Erigirás el tabernáculo de acuerdo al diseño que te he mostrado en la montaña. Harás una cortina de hilo azul, púrpura y escarlata y lino fino tejido. Hazla con querubín trabajados, que han sido tallados por artesanos experimentados. No era cualquier persona de una manera improvisada de elaborar algo, no, tenía que ser, el Eterno puso sabiduría, pero la sabiduría en aquel que tenía el conocimiento para proyectar, para llevar a cabo, para ejecutar su maravilloso plan, su diseño perfecto. Cuélgala con argollas de oro en 4 postes de madera y acacia, recubierto con oro, y los pondrá en 4 bases de plata. Cuelga las cortinas debajo de los broches. Luego trae el arca para el testimonio dentro de la cortina. La cortina será la división para ti entre el lugar Macón Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshim, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás la cubierta del arca sobre el arca para el testimonio, el lugar Kadosh Kadoshim. Tenemos nuevamente allí, falta Kadosh Kadoshim. Es importante caminar conforme a la bendita Torah. No, recientemente me permitan pues que voy a hablar pues del trabajo, pero ocurrió pues una situación donde unas personas teniendo conocimiento pues de la Biblia, ¿no? Y ellos, bueno, con la creencia, es lamentable cómo la teoría de la sustitución ha traído confusión para toda la humanidad. ¿En qué consiste la teoría de la sustitución? La teoría de la sustitución consiste en aquella filosofía hueca de los hombres de que existe un Israel espiritual. No existe ningún Israel espiritual. El Israel del Eterno es un Israel que cumple, no solamente cree que es monoteísta, sino que también cree en la palabra del Eterno, pero que también practica, obedece la palabra del Eterno. Entonces, aquella filosofía hueca de los hombres que dicen que están viviendo bajo la gracia y que por lo tanto esa gracia los lleva a ellos a pervertirse o a ignorar, a subestimar los mandamientos, los misbod del Eterno, los lleva entonces a incurrir, a quebrantar no solamente las leyes de los hombres, sino también a pervertir y a quebrantar la bendita Torah. De modo que el que quebranta también las leyes de los hombres también está quebrantando la bendita Torah del Eterno. De modo que cuando se pretenden escaparse o evadir el cumplimiento de la Torah, de los mandamientos del Eterno, resulta que lo agarran las leyes de los hombres. Pues el mismo David le decía Elohim, júzgame tú
y no permitas que caiga yo en la justicia de los hombres, porque en la justicia de los hombres no hay compasión, mas en la tuya hay compasión, hay bondad y hay amor para todos aquellos que te conocen. Exaltamos la gloria del Eterno. Bueno, hacía la comparación porque habían hermanos que conocían o conocen no la conocen, leen la Biblia, pero no la conocen. Así es, lamentablemente, se cumple la profecía, que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan. De modo que allí están todos los mismos, allí están las instrucciones para que tengas larga vida, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Pondrás la mesa fuera de la cortina y la menorá frente a la mesa en el lado del tabernáculo, hacia el sur, la mesa y en el lado del norte. Para la entrada a la tienda, haz una pantalla de hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino fino tejido, será en colores el trabajo de un tejedor. Para la pantalla, haz 5 postes de madera de acacia, recúbrelos con oro, y funde para ellos 5 bases de bronce. Siguiente. Tenemos entonces 5 elementos importantísimos en el Beit HaMikdash, vemos que formaban parte de este primer templo. También debemos entender o conocer que cuando ciertamente en el primer templo se encontraban todos estos elementos, pero una vez que fue destruido el primer templo, el segundo templo, por supuesto, tuvo la ausencia en este caso, el Aarón. La menorá también había sido saqueada. Saqueada no, realmente, porque algunos estudios nos dicen de que Salomón sabía los riesgos a la cual se exponía el pueblo el clan Israel, el pueblo de Israel, y diseñó un sistema también un sistema de tipo de túneles para que cuando existiera el riesgo riesgo para los elementos, para los elementos que se encontraban en el Mishkan o en el templo, fueran resguardados de manera oportuna. Entonces tenemos el elemento del Aarón, que es el arca, la menorá, el fuego celestial descendiendo sobre el misbé. El fuego celestial era aquel que consumía los corbanó o las ofrendas presentadas por el Cohen Gadol, bien sea pues ofrecidas por el pueblo o por los mismos por el mismo Cohen Gadol a los fines de ofrendas de chalón, ofrendas de chalón, ofrendas para el perdón en el caso de la celebración de Yom Kippur. También el Ruach HaKodesh, que causaba al Urim y Betumín el responder a las preguntas que hacía el Cohen Gadol para recibir la respuesta de parte de Adonai. Y por supuesto los querubín eran elementos que realmente pues importantes en el Mishkan. El altar de bronce, Shemot capítulo 27, el altar de bronce. Vamos a ver cómo hacemos para tratar pues me falta acá el altar de bronce. Vamos a ver el altar de bronce. Acá me falta
También es importante señalar acerca de el símbolo del pan de la proposición. En este caso también dicho en hebreo el gen japanim o pan de la proposición. Esto también simboliza la monarquía. La monarquía también es simbolizada. Ok, en Éxodo o Shemot capítulo 27, harás el altar de madera de acacia, 7,5 pies de largo y 7,5 pies de ancho. El altar será cuadrado y 4,5 pies de alto. Haz cuernos para él en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una pieza con él y los recubrirás de bronce. Haz sus ollas para remover la ceniza y sus palas, tazones, garfios de carne y braseros. Todos los utensilios harás de bronce. Harás un enrejado de malla de bronce y en las 4 esquinas de malla haz 4 argollas de bronce. Ponlo debajo del borde del altar para que la malla llegue a la mitad del altar. Haz la vara de madera de acacia para el altar y recúbrelas con bronce. Sus varas se pondrán por las argollas. Las varas estarán a ambos lados del altar para recargarlo. El altar será hecho de tablas y hueco por dentro. Ellos lo harán justo como te fue mostrado en la montaña. Aquí está Pasú 9, versículo 9. Aquí está como harás en el patio para el tabernáculo. En la parte sur mirando por favor, el versículo Pasú, el versículo 9. Aquí está como harás en el patio del tabernáculo. En la parte sur mirando al sur harás tapices para el patio hechos de lino fino tejido, 150 pies para un lado, sostenidos sobre 20 postes en 20 bases de bronce. Los ganchos en los postes y las argollas enganchadas para colgar serán de plata. Asimismo, en el lado norte habrá tapices 150 pies de largo, colgados sobre 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y argollas de plata para los postes. A través del ancho del patio, en la parte oeste, habrá tapices de 75 pies de largo, colgante entre 10 y poste y 10 en 10 bases. El ancho del patio arriba, por favor, el 14. El ancho del patio en la parte este, mirando al este, será de 75 pies. Los tapices para el lado de la entrada serán de 22,5 pies de largo, colgados sobre 3 postes y 3 bases. Para el otro lado habrá tapices de 22,5 pies de largo sobre 3 postes en 3 bases. Para la entrada del patio habrá una pantalla de 30 pies hecha de hilo de azul, púrpura, escarlata y lino fino tejido. Será en colores de trabajo de un tejedor. Estará sobre 4 postes en 4 bases. Todos los postes por todo alrededor del patio serán cubiertos de plata y en base de bronce. El largo del patio será de 150 pies y el ancho 75 pies por todos los lados, con la altura de 7,5 pies. Los tapices y pantallas serán de lino fino tejido y bases serán de bronce. Todo el equipo necesario para todo tipo de servicio en el tabernáculo, como también las estacas de tienda para el tabernáculo y para el patio serán de bronce.
Aleluya. Bendito es nuestro abacados, que nos permite realmente pues poder entrar en otro nivel de entendimiento, en otro nivel realmente de comprensión, para mostrarnos sus misterios, para mostrarnos realmente pues su perfecto plan de redención. En el caso de la menorá, ¿verdad? Debemos también señalar que fue labrada de una pieza, y eso simboliza que la Torá en esencia es una, así como el Eterno también es Ejad. Todas sus halajot y agadot representan las protuberancias y copas emanan de una fuente. Fue moldeada también de oro para simbolizar que la palabra de Adonai es oro puro, no acompañado por impurezas, para que sean kadosh, santo, porque Él es kadosh, Él es santo. Hay 22 copas en la menora que corresponden a las 22 letras de las cuales la Torá también consta. Es decir, allí también están los 22 símbolos que usó el Eterno para manifestar su palabra. Por eso es que también la menora representa la palabra, representa pues la palabra del Altísimo, representa la bendita Torá. La menorá fue ubicada en el sur del Mishkan, dado que el lenguaje de los sabios, sabiduría es encontrada en el sur. Fue colocada opuesta al Shulchan para aludir que para que la sabiduría de la Torá florezca, sostén material es necesitado. Exaltamos la gloria del Eterno. Aleluya. Cubierta del Mishkan. Otra de las cosas que también es importante señalar, que habían 4 distinciones que fueron galardonadas al pueblo, a nuestros padres, en el Ar Sinaí o en el monte Sinaí. En primer lugar tenemos la grandeza de convertirse en la nación elegida por nuestro Creador, por el Eterno. La corona de la Torá, la Kejuná y la monarquía. Una rampa plana conducía arriba al Mizbeh, es decir, al altar de los sacrificios. Estaba construida para obrar de acuerdo con el mandamiento de Adonai, de que estaba prohibido ascender al Mizbeach por medio de escalera. El medio del Mizbeach estaba rodeado por una cubierta como reja con agujeros que corrían horizontalmente en derredor del Mizbeach. Tenía un ama de alto. Su borde superior dividía al Mizbeach en una parte superior y la inferior, con el fin de salpicar la sangre de los corbanot o de las ofrendas, los sacrificios. Sobre la cubierta tipo enrejado había una viga sobresaliendo del Mizbeach o carcó. Estaba tallada con flores y capullos y servía como un ornamento para el Mizbeach. Bendito es el Eterno que nos instruye, que nos guía, que cada día pues nos lleva a niveles mayores de entendimiento. Debemos también darle gracias al Altísimo, a nuestro Creador,
al nombre de nuestro Creador, Adonai, Yahweh Sebaot, porque realmente nos permite conocer la importancia que tiene, que tiene, no que ha tenido, sino que tiene también, aun cuando en este tiempo muchos gentiles menosprecian o quizás no le restan importancia a lo que es la explanada, al lugar donde una vez fue establecido, fue levantado un primer templo a través de Salomón, y que posteriormente, después de la destrucción, fue levantado nuevamente un segundo templo. Debemos entender por qué la importancia de ese lugar. Pues déjenme compartir con ustedes que en el altar de cobre, donde se encontraba o donde fue elaborado, donde fue construido el altar de cobre, allí en ese lugar específico, dice, de acuerdo a los estudios y de acuerdo a los estudios de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, dicen que de ese lugar específicamente, del altar de cobre o del altar de los sacrificios, de ese lugar el Eterno, nuestro Creador, Yahweh Sebaot, tomó de allí, de ese lugar, la tierra para crear al primer hombre de la humanidad, Adán. De modo que no solamente pues allí se cumplió ese histórico momento, sino que también en ese mismo lugar Caín y Abel decidieron también presentar aquellos corbanó, aquellas ofrendas, cada uno de ellos. Pues déjame decirte también que en ese mismo lugar también fue construido la misbea o el altar elaborado por Noah después del diluvio. De modo que debemos entender la importancia, que es una bendición, que es proféticamente el centro de todo el mundo se encuentra allí. Y además de eso, allí mismo, en ese lugar donde fue levantado ese altar de bronce, allí en ese mismo lugar, allí fue donde nuestro padre Abraham, Avinu, allí también él presentó a Yitzhak para dispuesto a sacrificarlo, manifestando de esta manera el amor inagotable, el inmenso amor de Abraham Avinu para con el Eterno. Y es por ello que el Eterno lo toma en cuenta. Le agradó su obediencia, le agradó todas sus acciones para honrarlo y bendecirlo y declarar sobre él que a través de nuestro padre Abraham serían benditas todas las naciones, que a través de él iba a multiplicarlo por toda la tierra. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, le doy gracias al Eterno por su bondad, por permitirnos saber estos misterios, por permitirnos valorar y amar a nuestra tierra, Israel, específicamente a Jerusalén, el lugar donde el Eterno ha permitido tantos acontecimientos, donde esos acontecimientos han influenciado también a toda la humanidad. Vamos a ver lo que dice en el libro de Melahim, Aleph, o Primera de Reyes, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Vemos también pues como allí Melahim, Aleph, Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Así que ahora, dice Salomón, así que ahora he determinado construir una casa para el nombre de Yahweh, mi Elohim, de acuerdo a lo que Yahweh Elohim dijo a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en tu trono en tu lugar. Será él que me edifique una casa para mi nombre. Por lo tanto, ordena a tu gente cortar árboles de cedro, de Lebanón para mí. Mis sirvientes estarán con tus sirvientes. Yo pagaré a tus sirvientes de acuerdo a todo lo que tú digas, porque tú sabes que no tenemos a nadie entre nosotros tan diestro en cortar árboles como
Sidonim. Pues déjeme decirle, no había ciertamente cedros, madera de cedro para la construcción del Mishkan. Pues déjeme decirle que nuestro padre Jacob había sembrado en Misraim cedro, porque nuestro padre Jacob sabía lo que iba a ocurrir, lo que iba a hacer, a llevar a cabo el Eterno en la construcción de este Mishkan. De modo que el cedro que fue trasladado para la elaboración, para la construcción del Mishkan, del templo, fue el cedro que sembró nuestro padre Jacob. De modo que todas las generaciones de nuestros ancestros, de nuestros padres, han contribuido para el cumplimiento de ese hermoso plan de redención que el Eterno ha establecido para la humanidad, no solamente para el clan Israel, para el pueblo de Israel, sino también para alcanzar a todos aquellos gentiles que sean humildes y que estén dispuestos a cumplir y obedecer su bendita Torah. Cuando Irán oyó el mensaje de Salomón, él se puso muy feliz y dijo: bendito sea Yahweh hoy, que ha dado a David un hijo sabio para reinar sobre su gran pueblo. Entonces Irán envió a Salomón este mensaje: yo he oído el mensaje que me enviaste y haré todo lo que quiera referente a los troncos de cedro y los troncos de ciprés. Mis sirvientes los llevarán del Lebanón al mar. Yo los haré balsas para que vayan por mar a cualquier lugar que tú me digas. Los desmantelarán allí y tú los recibirás. Tú me compensarás supliendo para mi casa. Así que Irán dio a Salomón todos los troncos de cedro y troncos de ciprés que él quería. Y Salomón dio a Irán 200,000 efas de trigo como comida para su casa y 20,000 batos de aceite de oliva prensado. Esto es lo que Salomón dio a Irán cada año. Yahweh dio a Salomón sabiduría, como le había prometido, y hubo shalom entre Irán y Salomón. Los dos hicieron un pacto entre ellos. El rey Salomón reclutó 30,000 hombres de toda Israel para la labor forzosa. Él los mandó al Lebanón por turnos mensuales de 10,000. Ellos se quedaban un mes en el Lebanón y 2 meses en casa. Adonirán estaba a cargo de la labor forzosa. Salomón tenía 70,000 hombres para llevar a cabo y otros 80,000 cortadores de piedra en los montes, aparte de los 3,300 capaces que estaban a cargo de la gente que hacía el trabajo. El rey dio órdenes y ellos cortaron piedras grandes, piedras costosas para echar los cimientos de la casa con piedra cortada. Los constructores de Salomón e Irán, junto con los hombres de Jebel, trabajaron las piedras y prepararon los troncos y las piedras durante 3 años para construir la casa. Ok, 25, siguiente. Capítulo 26, perdón, 6, capítulo 6, versículo 13. Era en el año 480, después que los hijos de Israel habían dejado la tierra de Misraim, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el 2º mes que él comenzó a construir la casa de Yahweh. La casa que el rey Salomón construyó para Yahweh era de 105 pies de largo y 30 pies de ancho y 52 medio pies de alto. El vestíbulo al frente
El vestíbulo al frente del templo de la casa era de 35 pies de largo, el mismo que el ancho de la propia casa, para que así sus 17 pies y medio de ancho se extendieran hacia el frente de la casa. Él hizo ventana secreta inclinándose hacia adentro. Contra la pared de la casa que él construyó edificó un anexo por todo alrededor. Cubría todo alrededor de las paredes de la casa, incluyendo ambos el templo y el lugar Kadosh. El piso bajo del anexo era de 8 y 3 cuartos pies de ancho. El piso intermedio 10 y medio pie de ancho, y el tercer piso 12 y un cuarto de pie de ancho, porque él había hecho la parte de afuera en disminuciones escalonadas, así para que las vigas del anexo no tuvieran que ser empotradas a las paredes de la casa, porque la casa, cuando en construcción, fue construida de piedra preparada en la cantera, y así ningún martillo, cincel ni herramienta de hierro de ninguna clase fue oída en la casa mientras estaba siendo construida. La entrada al piso bajo, el piso bajo estaba en la parte sur de la casa. Una escalera espiral subía al piso del medio y al tercero. Así que él edificó la casa y después de terminarla, puso el techo entablillado de cedro sobre viga. Cada piso del anexo alrededor de la casa era de 8 y 3 cuartos pies de alto y era unido a la casa con vigas de cedro. Entonces esta palabra de Yahweh vino a Salomón referente a esta casa que tú estás construyendo. Si tú vives de acuerdo a mis regulaciones, si tú vives de acuerdo a mis mandamientos, a mis misbot, si tú vives de acuerdo a mis mandamientos, a mi bendita Torah, sigue mis estatutos y observa todos mis misbot y vives por ellos, entonces yo estableceré contigo la promesa que hice a David, tu padre. Todos quieren tener la bendición de nuestro padre de Abraham Avinu. Todos quieren tener la promesa de nuestro padre Isaac, de Jacob, de David, pero gran parte de la humanidad no quieren nada con la bendita Torah. Pues déjame decirte que para poder recibir la bendición, la herencia que nuestro padre le prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, para ello tendrás entonces que seguir sus estatutos, observar sus misbos, sus mandamientos y vivir por ellos. Entonces, a partir de ese momento, entonces el Eterno te honrará con las bendiciones y las promesas que Él declaró sobre nuestros padres. Así que, Salomón, yo habitaré en ella entre los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Aquí no dice, aquí no está hablando de gentiles, aquí no está hablando de mundanos, está hablando del pueblo de Israel. Y es por ello que la promesa está sobre el pueblo de Israel. Ese invento de la teoría de la sustitución, de haber sustituido al pueblo de Israel por un pueblo gentil, presuntamente espiritual, eso es totalmente una falacia, una mentira, un engaño por parte de las filosofías huecas de los hombres. Pues déjame decirte que las promesas que fueron declaradas sobre nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob están sobre el pueblo de Israel. Todo aquel que quiera recibir la bendición de nuestro padre Abraham, pues las obras que hizo nuestro padre Abraham son las que debe hacer también usted. ¿Y cuáles fueron sus obras? Sus obras fueron las acciones, sus obras fueron conforme a la obediencia de la bendita Torah de Yahweh. Exaltamos la gloria del Eterno. Aleluya. Bendito sea nuestro Adón, nuestro Padre, nuestro Abba, quien nos ha escogido en este tiempo para experimentar nada más y nada menos, protagonizar el cumplimiento de estas profecías. Bendito eres, Abacados. Le damos muchísimas gracias por este tiempo.
por este maravilloso tiempo que nos ha recordado, no solamente pues el aporte que debemos hacer para la construcción del lugar donde tú nos alimentas, del lugar donde tu presencia habitará para alimentarnos, para instruirnos, para guiarnos, para bendecirnos y cumplir tu promesa sobre cada una de nuestras vidas, para cumplir tus promesas sobre nuestros hogares, sobre nuestra casa, sobre nuestras descendencias, sobre nuestra acera. Abba, te damos muchísimas gracias. Pon en el corazón de cada uno de tus hijos, de tus siervas y de tus siervos, Abacados, presentar verdaderamente un corbán, unas ofrendas de manera voluntaria, pero ofrendas, Abacados, que sean dignas de ser dadas al Rey de Gloria. Para ti, solo a ti, toda cabot, toda honra, toda exaltación sean para ti, amado Rey. Muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu perdón, Abacados. Gracias porque tú has sido, eres y seguirás siendo nuestro guía, nuestra luz. Gracias por recordarnos, Abacados, que el templo ya no solamente es un templo físico donde mora tu presencia, sino que también nosotros somos llamados a hacer ese templo, a tener ese cuidado, a no sacrificar ni comer cerdo, a no sacrificar ni comer alimentos inmundos, para que tu Ruach HaKodesh pueda habitar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Gracias, Abacados, porque a través de tus misbos, de tus mandamientos, tú nos purificas, tú nos limpias de toda maldad, amado Rey. Gracias. Te exaltamos, te bendecimos, amado Rey, y ponemos nuestras vidas, ponemos, Abacados, nuestros hogares, nuestros padres, nuestra descendencia, la ponemos en tus manos. Y hoy te pedimos, como pidió nuestro Adón Yahshua HaMashiach, permite que ellos puedan ser uno con nosotros, como tú eres uno también con nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En ti no hay sombra de variación. Tú has sido, eres y seguirás siendo Ejad, uno solo, amado Rey. Gracias por tu sacrificio, Yahshua HaMashiach. Gracias por tu preciosa sangre, porque esa fue la sangre que fue rociada sobre el arca del pacto, para traer redención, para traer perdón a toda la humanidad, y un perdón, Abacados, que ha sido extendido para todas las generaciones, un perdón que ha sido la manifestación de tu amor, de tu bondad, de tu compasión, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, para nuestra casa y para toda nuestra descendencia. Aleluya. Exaltamos la gloria del Altísimo, de nuestro Elohim, Yahweh Sebaot. Vamos entonces a ponernos sobre nuestros pies para recitar pues la bendición arónica. Yemargeka Adonai Mismerecha, Yael Adonai Panavelecha, Viguneka, Isa Adonai Panavelecha, Beyaselecha, Shalom. Amén. 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 Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les muestre su favor. Que Yahweh levante hacia cada uno de ustedes su rostro y ponga Shalom. Amén y amén. Shavuató. Feliz, buena semana para todos. Que sea una semana llena de la dulzura que da nuestra bendita Torah. De la dulzura que dan cada una de las bendiciones y de las promesas que el Eterno ha declarado sobre nuestros padres, y que también nos inunda, nos cubre a cada uno de nosotros como pueblo de Israel, como clan, como los Bené Israel, como los verdaderos hijos de Israel, que no solamente somos parte, sino que también hemos decidido a obedecer también como obedecieron nuestros padres Abraham, Yitzhak y Jacob. Shalom, Ubrahó.